Ahora sí, muchachos. Bueno, cuéntame por favor qué dudas tienen. ¿De qué tema, profe? De cualquiera. Tenemos regresión. Recuerden que hoy es la última tutoría antes del trabajo de regresión. Y que el 3 de junio, que es el día que ustedes están acá, es la última tutoría final, no va más. Entonces hoy es la última tutoría por videoconferencia. Hoy vamos a ver el tema de diseño, pero antes quiero que me pregunten si tienen alguna duda de cualquier tema. ¿De dónde descargamos el programa ese? El Livius, yo no les mandé el link. Yo no lo Ahorita hice. se los mando. A mí se me ha olvidado, pero se los mando ahorita al correo. Se los mando ya, mientras me van preguntando las dudas. Sí, profe. Listo, cuénteme qué otra duda tiene, yo se lo voy mandando. Profe, entonces nosotros metemos los datos ahí al Star Graphic y buscamos los errores que hay. Buscan en StarGraphics multicolinealidad Multicolinealidad. y en Livius las otras. Hay internet. Ay, acá. Váyame contando y usted pues... No te escucho nada, Juan, o el que esté hablando. ¿Qué me está diciendo? Ok. Sí, hay que plantear como un tipo de problema. Te acercas porfa al micrófono. Profe, hay que plantear un problema o simplemente con los datos así numéricamente nada de No, hay que plantear un problema. Pero un problema sencillo, de algo que ustedes más o menos imaginen que puede ser esos datos, no tiene que ser un problema lógico porque ustedes no conocen mucho de su carrera, pero algo que relativamente hayan escuchado en el seminario o en algún ejercicio que hayan hecho otro curso. ¿Sí me entiendes, Juan? Sí. ¿Hay alguna otra duda? ¿Y Mayerly dónde está? ¿No fue? Ah, sí. Ah, bueno. Entonces les voy a enviar ese correo para que ustedes miren el tema de la licencia. Listo. Profe, el segundo trabajo va a ser ¿Cómo? ¿Cómo? el segundo trabajo va a ser El segundo trabajo es mucho más sencillo. Hoy vamos a ver diseño de experimentos y vamos a ver diseños factoriales. De algún libro de estadística ustedes cogen un diseño factorial, lo desarrollan en el software tal como lo vamos a ver hoy y van a presentar un trabajo escrito del ejercicio, así como este trabajo, sino que ya no se tienen que inventar qué son los datos, sino que es un ejercicio de un libro. Y van a ¿qué? Ya se me fue la paloma. A desarrollarlo en el software y a presentar trabajo escrito con todas las normas que presentaron este mismo y ya. ¿Listo? Listo. Bueno, les mando el link y ahí están las instrucciones. ¿Listo? Ya quedamos. Bueno, ¿alguna otra duda? Juan Fernando, ¿qué dices tú? ¿Hay dudas? ¿Ya empezaron a hacer el trabajo? Profe, lo de Stat Graphic ya, pues, pero está el otro. El de Ivius ya se los acabé de mandar, listo. ¿Ya les llegó Carlos? No, profe. No les llegó el correo, se lo acabé de mandar. sí. Listo, ese lo miran en la casa. Ok, bueno, ¿estudiaron los documentos de diseño?
Ahí había solo diapositivas. Claro, y también dice que la otra parte la estudian del libro. Entonces, pero leíste las diapositivas. Sí. Sí, bueno. Resulta que hoy, como la clase pasada, vamos a ver diseño de software. Recuerden que la modalidad en la que ustedes estudian es una modalidad a distancia, que ustedes tienen que traer dudas a las tutorías, que no es que yo venga aquí y les vaya a dar una clase, sino que ustedes tienen que traer ya las cosas estudiadas y aquí resolvemos dudas y hacemos ejercicios prácticos. Entonces, con ese fin, quiero que por favor abran el archivo que se llama diseño, porque vamos a hacer uno de los ejercicios que está ahí planteado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una tabla, profe. Sí, miren, el documento se llama diseño. Se llama diseño de análisis de experimentos con un solo factor. Entonces, ¿cómo empieza? El diseño de experimentos de lo que trata es de tratar de encontrar la fuente de variación de algún experimento que usted realice. Usted en un experimento tiene unas entradas, esas entradas ingresan a un proceso. Ese proceso tiene en sí variables controlables y no controlables, ¿cierto? Y ese proceso tiene una salida. Resulta que el diseño de experimentos es una serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema para observar e identificar posibles cambios en la salida. Entonces usted, por ejemplo, dice, que yo tengo un proceso de fabricación de semiconductores, ¿sí? Entonces usted dice, si yo varío la temperatura, si yo cambio de material, ¿cierto? O un ejemplo más sencillo, usted tiene un proceso, ¿cierto? Tiene una máquina que le produce cierto tipo de artículos. Entonces decimos, bueno, ¿será que hay muchos defectuosos en esa máquina? Entonces decimos, bueno, ¿será que hay defectos por el tipo de material que estamos utilizando? ¿Será que hay defectos por el turno en el que se prende la máquina? ¿Será que hay defectos por el operario que la maneja? Entonces el diseño de experimentos lo que te permite es encontrar cuál de esas fuentes es la que me está creando variación en el proceso. ¿Estamos de acuerdo, Aleja? Bueno. Así las cosas, tenemos unos principios básicos del diseño de experimentos, que es la realización de réplicas, o que yo hago un experimento y lo tengo que volver a hacer bajo las mismas condiciones. 1, 2, 3, el número de veces que el experimentador decida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que operar bajo las mismas condiciones a ver si es que en realidad hay cambios deliberados en ese proceso. Otro es la aleatorización, que las pruebas que yo tome tienen que ser muestras aleatorias. No puede haber ningún tipo de patrón, de sesgo en la toma de los datos. Y la tercera es la formación de bloques. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces luego yo les enseño unos pasos que están en el libro de Montgomery para resolver pasos para el diseño de experimentos, que espero que los lean en el libro de Montgomery. Hay un ejemplo muy bonito para esto, para que lo entiendan. Entonces los invito a que lean los capítulos de diseño del libro de Montgomery, especialmente el capítulo de diseños factoriales, que es de donde van a sacar el ejercicio para el trabajo final. Ahora, tenemos dos ejemplos. El primero es de una licitación de 5 empresas que van a entrar a licitar para la adjudicación de un proyecto de infraestructura. Y en segundo lugar, tenemos 3 operadores celulares. Esos 3 operadores celulares es el ejemplo 2. Dice, se determinó el tiempo en milisegundos que tarda una llamada de celular en llegar a su destinatario. Los resultados fueron los siguientes. Listo. Entonces yo quiero que trabajemos eso en el software y que ustedes se me lean bien
esas diapositivas donde están todas las fórmulas mediante las que el software calcula ese diseño. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir estas graphics. ¿Listo? ¿Tienen estas graphics? Sí. Bueno, resulta que en estas graphics yo no ingreso el diseño de experimentos así como tal, sino que yo lo tengo que crear. Entonces vamos a crear el diseño de experimentos. Entonces le damos clic donde dice DOE. En el de ustedes que está en español, ¿cómo dice? DEE. Listo, le dan clic ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y le damos clic en la última opción donde dice procedimiento. ¿Cómo dice? Procedimientos no heredados. Listo, le dan clic ahí y luego le dan en crear diseño. Diseño nuevo. Le dice crear nuevo diseño. Y le sale una tabla. Resulta que esos son todos los tipos de diseño de experimentos que hay. Nosotros, debido al alcance del curso, no vamos a ver todos los tipos de diseño. Les cuento que el diseño de experimentos puede llegar a ser un curso completo, ¿sí? Esto es una herramienta muy útil que nos presta la estadística. Yo los invito para que si en algún momento van a hacer algún experimento, necesitan algún tipo de información, ingresen al libro de Montgomery y busquen este tipo de experimento, este tipo de herramientas. El StatGraphics le resuelve todos los tipos de diseño que están en el software. ¿Listo, Carlos? Sí, profe. Bueno, entonces, para el diseño de experimento sencillo, o sea, nosotros lo que vamos a averiguar, si volvemos a la diapositiva, vamos a leer el ejemplo. Dice, se determina el tiempo de respuesta para 3 operadores de celular. ¿Ustedes qué creen que qué nos interesa a nosotros? ¿Qué averiguarían ustedes? A ver, ¿cuánto se demoran en contestar, en llegar la llamada? ¿Cuál es mejor? No. Sí, ¿cuál ¿cierto? demora menos? ¿Cuál se demora menos? Exactamente, ¿cuál tiene el mejor tiempo de respuesta? ¿Sí? Entonces, porque ustedes saben que la llamada sale del usuario emisor de la señal, llega a una torre y esa torre es transmitida al usuario destinatario. Así, lo que nos interesa en este momento es saber cuál de los 3 operadores podríamos elegir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿alguna duda sobre el planteamiento del ejercicio? Pero entonces estamos buscando como el que es más eficiente ahí. Exactamente, el que es más eficiente en el tiempo de respuesta. Pero Lo vamos a averiguar. Pues en este caso, pero si uno quiere buscar, por ejemplo, el que más se demora. Exactamente, si quiere buscar el que más se demora, también lo puede hacer. Ahorita lo miramos. ¿Listo? Sí, lo puede, vea, diseño de experimentos lo puedes hacer con lo que quieras. Hoy trajimos alrededor de 3 ejercicios, ¿sí? El día que vengan aquí a la asesoría hacemos más. Y podemos, el día de la asesoría, el 3 de junio, traen sus ejercicios, los que ustedes eligieron. Y cada uno trabaja en ellos y yo estoy con todos, revisándoles todo lo que vayan haciendo, ¿sí? Juan ya pidió permiso para venir el 3 de junio. Sí, profe. Sí. ¿Y saben dónde van a estar? No, pero decirle y nos guía ese día. Ay, qué fastidio. No, en serio, esto fue la que anotó. Bueno, entonces si tiene alguna duda, Alejandra ya creo que conoce bien la facultad. Entonces, vamos a hacer este tipo de diseño en estas graphics. Noten que aquí
Nada más se dijo operador Comcel, Tigo, Movistar y sea un tiempo de respuesta. Este es el tipo de diseño de experimento más sencillo que podemos trabajar. Entonces empecemos desde lo pequeño a lo grande. Entonces volvemos a estas graphics y en la opción que tenemos donde dice crear opciones de diseño, le decimos que vamos a crear un factor singular categórico. ¿Cómo dice allá? La tercera opción de abajo hacia arriba. Un solo factor Solo factor categórico. categórico. Un solo factor categórico, le vamos a elegir esa opción. Noten que cuando elegimos esa opción nos dice número de variables respuesta y ahí tenemos un 1. ¿Cómo así? En este caso, nuestra única variable de respuesta es el tiempo, ¿o no? Entonces dejamos ese 1 ahí. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, y le decimos OK. Ahora, ¿cómo se llama nuestro factor? Nuestro factor se llama operador celular, ¿o no? O empresa de teléfonos, o como quieran. Yo lo puse operador. Entonces ahí le ponemos en nombre, le cambiamos eso y le ponemos operador. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién no está ahí? Número de niveles. ¿Cuántos niveles tiene ese operador? ¿Cuántos tipos de operador hay? 3. Entonces en número de niveles ponemos 3. Y le decimos aceptar. Ahora nos pregunta cómo se llama nuestra variable respuesta. ¿Cómo se llama? ¿Se llama tiempo o no? Sí. Tiempo de respuesta. Y le decimos OK. Hay que poner mucho cuidado en este cuadro. ¿Por qué? Porque en la primera parte dice tipo de diseño. Ahí tenemos que escoger el tipo de diseño completamente aleatorizado. Luego dice número de réplicas. ¿Qué significa eso? Si ustedes vuelven al cuadro de la presentación, nosotros vemos tiempo de respuesta y hay 4 columnas para cada uno, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 columnas o 5 observaciones para cada uno de los operadores. Entonces, donde dice réplicas, nosotros ponemos ese número de columnas menos 1. O sea, hay 5 columnas, nosotros ponemos 4. ¿Sí? Sí. ¿Quién no entiende por qué ahí va el número 4? Bueno. Y donde dice aleatorizar, le quitan esa opción. Pongan mucho cuidado que siempre que hagan un diseño donde diga aleatorizar, ustedes deshabilitan la opción. ¿Listo? Profe, yo no le voy a aceptar. ¿Y cómo? Si no, por accidente le iba a aceptar ya. Si usted por accidente le dio a aceptar y se va al libro de datos, verá que todo eso le va a salir desorganizado. Nosotros que le quitamos la opción de aleatorizar y le decimos aceptar, vamos al libro de datos y encontramos operador 1, 1, 1, 1, 4, 5 veces, 2, 2, 2, 2, 5 veces. Y 3, 3, 3, 5 veces. En cambio los tuyos están desordenados, ¿o no, Carlos? No, profe, pues ni siquiera había eso. Databook, en el libro de datos. Mira la pantalla donde tengo la flechita. Le das clic ahí. ¿Todos están ahí donde estoy yo? Sí. Carlos, Alberto. Alberto. Ya voy a empezar. Carlos, ¿estás ahí? No, pero ya voy a alcanzar, ya. Pero te habían salido desordenados. Sí, profe. Pues, Bueno. ¿Cómo lo organizas? sí, profe. Bueno, vienes y le das clic donde estabas. Mira la pantalla. Ahí era donde tú estabas. ¿Sí o no? Sí. ¿Te aparece lo mismo que a mí? Profe, no es que está muy lento.
Tranquilo, yo lo espero. Pero entonces en aleatorizar, pues esa va desmarcada ya. Sí, esa va desmarcada. Profe, mueve el mouse a ver si es que... Ah, ya. Ah, ya estaba ahí. ¿Estás ahí? Sí, profe. Bueno, vas a ir a este cuadrito. Al primero de la última fila de cuadrito, de opciones. Ajá. Y te sale esta ventana. Parecer lo mismo. Te aparece lo mismo. Entonces le das OK a todo hasta que llegues a la ventanita donde dice aleatorizar y le quitas esa opción. Repite, diseño que era 4. 4. ¿Por qué? Porque es el número de columnas menos 1. ¿Listo? Sí. Bueno. Y le decimos aceptar. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Ahora le vamos al libro de datos. ¿Están todos ahí? Entonces ahí vamos a copiar todos los tiempos del operador 1, luego todos los tiempos del operador 2 y luego todos los tiempos del operador 3. Pero eso no se puede copiar, pegar. Lo tienes que copiar en Excel. Te voy a enseñar. Hay que abrir Excel. Y los tienes que pegar ahí. Pero ahí están en fila, los pasas a columna. Pues eso es una imagen, uno que hace. Ah, los pasa manual. Pero no, a ver, no he dicho que es bueno. ¿Cómo? Lo pro de que, pues que nos gusta digitar. Pero bueno, es lo mismo. No es lo mismo que... Bueno, pues hay que copiarlos en el otro programa una vez. Porque allá en esta Graphics no te dejan llevar esa imagen. ¿O sí te deja? No, profe, yo no sé. Es la que maneja. Entonces los copiamos en tiempo. Ya lo sabes. No deja pegar la imagen. Tienes que ponerlos en Excel. La que está a fila la conviertes en columna. Ya los copié. Pues las mares son tan chiquitos. Sí, mándenos. A hacerle y aleja y a Fernando no, porque a Fernando le gusta digitar mucho. Ya lo copié. Le creemos, Fernando. Se los copia cuando no hay que copiar. Profe, Señor, era Paul, una pregunta que me había olvidado hacer. tranquilo, cuénteme. Mientras ellos copian los datos. Era sobre, pues cuando uno, ¿cómo se llama? Multicolinealidad. Sí, que uno la busca simplemente en el cuadrito, pues La matriz de correlaciones. simplemente basta con eso. O hay que mirar la tabla uno y mirar que los Hay que valores- mirar la tabla de la regresión. Sí. Y luego te vas y realizas la matriz de correlaciones. Recuerda que el coeficiente de correlación tiene que ser mayor que 0.5. Sí. Listo. Entonces, cuando por ejemplo hay tres variables independientes y suponiendo que hay una mezcla entre una es dependiente de la otra y la otra, hay que crear por ejemplo tres Hay que crear una sola con esas tres. a una sola. Claro. Porque digamos X1, X2 y X3. Están X1 con X3 y X2 con X3. ¿Sí o no? Entonces tú las ingresas las tres al factor y te fijas qué número de punticos están por fuera de la raya roja.
Ese número de puntos que están por fuera de la raya roja son el número de factores que puedes crear a partir de esas tres variables. Luego te vas a la tercera tabla que dice después de rotación varimax y ahí miras la puntuación. Esa puntuación, que es la primera tablita que sale, esa debe ser mayor que punto 4 y las que sean mayores de punto 4 son las variables que entran al factor. ¿Cuántas te dan, Juan? ¿Cuántas te dan mayores que punto 4? No, me da. Creo que. No, es que el mío es de dos variables. El mío no es de tres, pero estaba viendo de los compañeros, de una compañera, entonces pensé. Me salió esa duda. ¿Cuál es la compañera? No sé cuál de las dos es, pero. Ah, no es Mayerly. ¿Por qué pensé? Porque dice cuál de las dos y yo al su lado no le veo sino dos. Que yo sepa son 3. Ah, se me había quedado más lleno. Ay, descarado. Listo. Para alguna de las 3 compañeras, la explicación que le di a Juan va para la compañera que tiene problemas de correlación cuando tiene 3 variables. ¿Listo? ¿Sí me entendió? Compañera. Ay, atrévase, yo no le voy a pegar. Antes pregunte para que saque 5, Sirley. ¿Sí me entendió? Sí, profe, yo creo. Bueno, de todas maneras, si no me entendió, me escribe un correo que yo se lo respondo y vuelvo y le explico. ¿Listo? Bueno, si no me entendió, aún así, hacemos una videollamada por Gmail y yo le explico. Listo, profe, gracias. Listo, Sirley, con mucho gusto. Ahora, cuénteme, Juan Fernando. Ve, Carlos Alberto, cuénteme. Pues la mía porque tiene 4 columnas, pues me tiraste como duro, profe. ¿Por qué 4? ¿A usted le parece duro 4? Oiga, antes es más fácil, entre uno más variables tenga mejor. Vea, tiene 3 columnas. Tiene 3 columnas, tiene 3X y una Y. No, X2 y X21 y X22. O sea, tiene 2X Sí. y una Y. Sí, y yo tengo 3X. 3X y una Y. Sí. ¿Y qué le parece difícil? Yo también, y el mío es más, tiene más cosas que el suyo. ¿Y cuál es el problema, Carlos? Vea, Sirley no se queja. Yo tengo estudiantes que tienen 7. 7 columnas. 7X, sí. Ah, no, profe, pues eso ya sería peor todavía. Odio. No, Carlos, mira, para todos, miren, traten de primero hacer el diagnóstico, ¿sí? Primero saber qué tiene, luego estudian qué implicaciones tiene ese problema, ¿cierto? Para que usted sepa de qué está hablando. Y luego lo trata de solucionar. Usted no lo tiene que solucionar. Usted trata de solucionarlo y en el trabajo me pone lo que intentó hacer. No es que usted lo tenga que solucionar, porque ustedes, muchachos, todavía no tienen la pericia para solucionar eso, pero sí van a tratar, van a hacer 3, 4, 5 intentos de solucionarlo, sí. No se me angustien por eso. Listo. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo. Yo me conecto al correo del curso y podemos hacer una videollamada por el chat en las horas de la noche. Listo. Porque en el día no tengo cámara, pero ni micrófono, en la noche sí. Entonces en la noche podemos hacer una videollamada, si quieren solo con el micrófono, y yo les voy dando las indicaciones en lo que tengan dudas. Listo. Bueno, entonces podemos seguir. Ya copiaron los datos en forma de columna. Sí, profe. Pues Les quedaron los datos, como a mí. Cada fila la convierten en una columna, porque en estas graphics tienen 1, 1, 1, 1, 5 veces. O sea que los primeros 5 celdas tienen los primeros 5 datos, que son los de Concel.
luego los 5 datos de Tigo y luego los 5 datos de Movistar. ¿Estamos ahí? De 4. 4, Mayerly. Son 5 columnas. Pusimos 4 réplicas porque él toma la primera como el experimento original y las otras 4 columnas las toma como réplicas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces copiamos esos datos y los pegamos en estas graphics. Le damos pegar. Ahora no hay que iluminar la columna porque son simplemente los datos puros, sin título. ¿Listo? Están ahí donde estoy yo. Fíjense muy bien que tengan el archivo organizado como el de la pantalla. El último es 20 o 26. El último es 17, el penúltimo es 26. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar ese diseño. Entonces vamos otra vez a DEE. Y luego a los procedimientos de EE. Y le damos clic en análisis de diseño. ¿Listo? Y le decimos analizar diseño. Juan Fernando, ¿estamos ahí? ¿Quién no está ahí, Mayerly? Sí, profe, sí soy. Bueno, Tengo la ventanita que sale. bueno. Carlos, Sí, profe. listo. Entonces, seleccionamos tiempo, que es nuestra variable respuesta, y le damos clic en la flecha negra y nos aparece tiempo en donde está datos. Y le decimos aceptar. Regáleme un segundito. No, listo. Pues tenemos un pequeño... No, le dicen aceptar. Es el mismo error que me salió a mí, pero no hay ningún problema. ¿Están ahí donde estoy yo? Sí. Bueno, ahora señalamos todo y le decimos OK. Vamos a mirar cada tabla y cada gráfica. En la primera tabla simplemente, como hemos visto siempre, nos da un informe, cuál es el número de observaciones, cuál es el número de niveles que tenemos, cuál es la variable dependiente y cuál es el factor que nosotros creemos está afectando la variabilidad del tiempo de respuesta. Ahora vamos a la siguiente tabla, que se llama resumen estadístico para tiempo. ¿Están todos ahí? Sí, profe. Bueno, esta tabla, como lo vimos en el diseño, en el análisis exploratorio de datos, lo que nos está enseñando es cada operador algunos parámetros estadísticos. Nos dice, por defecto trae operador 1, 2, 3, Concel, Tigo, Movistar. Conteo, cada uno tiene de a 5 observaciones. El promedio para Concel es 20.8, para Tigo es 28.2 y para Movistar es 18.4. La desviación estándar para cada uno de los operadores, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, el rango, la simetría, la kurtosis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo vamos a hacer los cambios? Si queremos saber la mediana, la moda, otra vez, ¿cómo los hacemos, Sirley? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Clic derecho, opciones de ventana. Ahora sí te acuerdas, viendo la ventanita que sale.
Para sacar la media, mediana, moda, no le da clic derecho, acciones de ventana. La señal. Sirle, y ahora sí. Sí, profe. Entonces, si vas a sacar en tu informe, en el trabajo, alguna de esas, de esos valores, entonces por aquí es donde los encuentras. Entonces le decimos aceptar, le damos doble clic y vamos a la siguiente tabla. Es la tabla del análisis de varianza. ¿Qué nos dice esta tabla? Miren. Recuerdan que en regresión teníamos un análisis de varianza donde decíamos, bueno, la varianza de todo el modelo se debe a la regresión o se debe al residual. Recuerden que si decía, no, eso se debe al residual, entonces quiere decir que nosotros no tenemos modelo, porque toda la varianza se la está llevando el error. En este caso, dice, esta tabla NOVA nos evalúa la diferencia entre los grupos, o sea, si hay diferencias entre Comcel, Tigo y Movistar, o si hay diferencias dentro del grupo, o sea, si Comcel por dentro varía. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta por el valor P. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, siempre que ese valor P sea menor que 0.05 o el nivel de significancia que usted establezca, quiere decir que hay diferencias entre los grupos, es decir, que entre Comcel, Tigo y Movistar hay diferencias. Ahorita hacemos... Si P es mayor o menor. Si el valor P es menor que 0.05, o sea, si tiende a 0. Ahora, ¿qué concluimos nosotros ahí? Decimos, bueno, no es lo mismo usar a Comcel, usar a Tigo que usar a Movistar. Con esta tabla decimos, no es lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué no es lo mismo. Vamos a la siguiente tabla. Profe, entonces, si es menor y si es mayor, es lo mismo. Si es mayor, no hay diferencias, es lo mismo. Bueno, de una vez miremos la primera gráfica, que es la gráfica de donde se grafican todos los puntos, simplemente operador versus tiempo. Es un gráfico de dispersión donde encontramos graficados todos los datos, donde X es el operador y Y es el tiempo. En la segunda gráfica van a encontrar esa misma tabla ANOVA que acabamos de ver, la vamos a encontrar en una gráfica. Esta gráfica, ¿qué nos muestra? Nos muestra dónde están ubicados sobre esa recta azul los tres operadores. Si ustedes miran, el 1 y el 3 están más cerquita, ¿cierto? Comcel y Movistar. Y Tigo estaría un poco más lejos. Ahí nosotros podemos empezar a sospechar que entre Comcel y Movistar puede no haber diferencias y que Tigo es el operador que es diferente. Listo. También se encuentra el valor P, otra vez 0.0465. De todas maneras, si encuentran un valor P menor que 0.1, aún así usted puede aceptar que existen diferencias entre los grupos, porque recuerden que en estadística todo no es así pues tan súper estricto. Listo. En la parte inferior de la gráfica encuentran los residuales. Recuerden que el residual es la distancia que hay desde la recta a cualquier punto que yo grafique. Recuerden que la recta es la media, o sea, lo que hay de la media a las observaciones. Ahora vamos a mirar la tercera gráfica y la tercera tabla. Miremos la tercera tabla. La tercera tabla nos dice que esta es la tabla de medias para el tiempo por operador, ¿sí? La media del operador 1 es 20.8, con un error estándar de 2.55 y tiene un intervalo de confianza para la media.
El operador 2, la media es 28.2 con su correspondiente intervalo de confianza. Y el operador 3 con su media y su intervalo de confianza. Procedemos a revisar la tabla 4. La tabla 5, la 4 es la que acabamos de mirar. En la tabla 5 encontramos cuál es el operador que es diferente. Afortunadamente, estas gráficas nos señalan cuál es el operador diferente con un asterisco rojo. Y nos dice, vea, hay diferencias entre el operador 2 y el operador 3. Listo. O sea, entre Tigo y Movistar hay diferencias estadísticamente significativas. Si nos vamos a la tercera gráfica, encontramos el tiempo versus el operador con su respectivo intervalo de confianza. Esas rayas azules son un intervalo de confianza para la media. Todos aquellos intervalos que se traslapen, o sea, cuyas gráficas se intercepten, son iguales estadísticamente. Es decir, el operador 3 y el operador 1 son estadísticamente iguales. El operador 1 y el operador 2 también se encuentran estadísticamente hablando, pero el operador 2 y el operador 3 no se encuentran. Así, esto confirma lo que nos dice la tabla de diferencia de medias, que el operador 2 y el operador 3 difieren significativamente. Le damos doble clic y nos vamos. Las otras tres tablas, o sea, la 6, la 7 y la 8, no la revisen, que esa no es del alcance del curso. Ahora vamos a mirar la cuarta gráfica. La cuarta gráfica es el gráfico de cajas y bigotes para cada uno de los operadores. ¿Qué se puede observar aquí? Muchas cosas, ¿cierto? Pero de vital importancia que veamos que el operador 2, que es Tigo, tiene una amplia varianza, una dispersión muy grande en los datos. Porque miren el bigote de la parte derecha, que corresponde al percentil superior, al cuartil superior, que tiene del 75 al 100% de los datos, se encuentra muy largo y la caja es muy ancha. Así, podemos encontrar en el operador 2 algunos valores que están haciendo que esa distribución tienda a tener una cola pesada a la derecha. El operador Movistar tiene dos características de resaltar. Primero, la media se encuentra por fuera del intervalo del percentil superior, ¿cierto? Y cuenta con un dato atípico y extremo. Sería solamente atípico si tuviera un cuadro azul, pero como tiene un cuadro azul con una X roja adentro, eso es un dato atípico correspondiente al renglón 14, donde el tiempo fue de 26 segundos. ¿Estamos ahí? Profe, ¿qué es lo que es la raya en la mitad? La mediana. ¿Alguna duda? Miremos el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es el gráfico de residuales para cada uno de los operadores respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, el siguiente gráfico, señor. Yo te pregunto en la tabla anterior, en la de los cuadritos grises. Ese se llama gráficos de cajas y bigotes. Bigotes, eso. Pues ahí hay una crucecita roja, pues hay una crucecita roja en los dos primeros, está dentro de las cajas, ¿cierto? Sí. Y en la tercera, pues la media. Sí, pues esa crucecita roja. La media. Esa es la media. Sí. Y la mitad de la mediana. Ah, ya. Y la raya de la mitad de la mediana. Y la tercera, ¿por qué no tiene bigote? Eso es lo que te estoy diciendo, que hay un comportamiento extraño en los datos
que lleva que no tenga bigote. Si le decimos describir datos numéricos, si sacamos esa variable de ahí a Tigo, y la analizamos por análisis de una variable, analizamos a tiempo y en select le ponemos operador igual a 3, o sea que solamente vamos a analizar a Tigo. Bueno, hay algún problema en los datos, pero ustedes pueden hacer análisis de esa variable aparte y van a encontrar qué es lo que pasa. Listo. No me sale, pero ustedes lo hacen, por favor. Pero eso lo que te está indicando es que la media está muy lejos de la mediana. Que hay unos datos hay un dato que está empujando a que haya una cola pesada, ¿sí? Listo. Y lo que hace que la media se corra. Por eso cuando hay distribuciones con cola pesada, no se debe utilizar la media muestral como estimador de la media poblacional o como medida de tendencia central, sino que se debe utilizar la mediana o la moda, que están más hacia donde están la mayoría de los datos. En la penúltima gráfica vamos a encontrar el análisis de medias, ¿cierto? Eso es una gráfica que lo que nos está diciendo es que el operador 2, Tigo, tiene unos datos, una media que se sale de los límites que se establecieron, de unos intervalos que se establecieron con todos los datos, y los de la media de Tigo se salen de ese intervalo. Que la que menos dispersión tiene esa media global es el operador 1, que es Comcel, cuya raya se encuentra más cortica que todas, y que el operador 3, que es Movistar, se encuentra como en la mitad, ¿cierto? No está ni tan arriba como estaría Tigo, que se sale demasiado por encima, o sea, tiene datos más grandes, ni como está Comcel, que está muy pequeño. Listo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que indica la raya? ¿Cuál raya? Hay un poco. La azul, pues la que está entre las dos rayas rojas. Sí. A ver, las rayas rojas de los extremos son los intervalos de confianza, son los límites de los intervalos de confianza, superior e inferior. ¿Cómo así? El software toma todos los tiempos y crea un intervalo de confianza para todos esos tiempos, un intervalo de confianza para la media de todos esos tiempos. Y luego grafica la media de cada operador en azul para ver si se sale o cómo está respecto a la media global. Ahora sí, Carlos. Sí, profe. Bueno. Ahora, ustedes me van a hacer, el último gráfico es el gráfico de medianas, donde simplemente se grafica la mediana de cada uno de los datos como un gráfico de dispersión. Ahora, ustedes me van a hacer el ejercicio para las empresas, que es el otro ejercicio que está ahí. ¿Listo? ¿Ya, profe? Sí, ya. Empezamos. Sí. Para que me cuenten qué dudas tienen al organizar los datos. Empiezan Entonces, ya. Sí, ya. Jaime. El que está en la presentación. Profe, no me acuerdo. poner los datos, profe, y no se oye.
Ah, no, ponga los datos, no ve, usted los tiene ahí en la presentación. ¿Usted los quiere digitar, profe? No, me los va a hacer ahí, usted los tiene ahí en su pantalla. Sí, es que ¿Ah? Parce, la otra diapositiva. Que yo las dos y las dos. Es diseño, la que se llama diseño. de ¿cómo era? Diseño. ¿Cómo se llama diseño? Sí. Eso está en la diapositiva número. Está en la diapositiva Sí. número 6. Hombre, entonces aquí uno pone empresa. Variable. Lo borra eso. Profe, uno guarda este y abre uno nuevo, ¿ok? Porque es que sí. Ah, sí, claro. Guarde este y abre uno nuevo o ahí mismo puede abrir otro archivo de Stagraphics. En Stagraphics puedes abrir cuantos archivos quieras y en eViews también. Archivo nuevo. Archivo nuevo. no hace caso. Aleja, ya terminó. Estamos volando. ¿Cuáles son las variables de respuesta? Profe, el número de variables de respuesta 1. Número de variable respuesta 1. La respuesta en la empresa. Profe, que es el número de niveles. ¿Cómo? En opciones de definición de factores, que es el número de niveles. Ya le voy a decir. Regáleme un segundo. Pues el número de empresas. Sí, el número de, ya le voy a decir, el número de empresas que hay. Tienes 1, 2, 3, 4, 5. Eso sí. Entonces aquí que La variable va a ser Yo le atrasaba yo una cosa. ¿Cómo se llama eso? Para arriba. Operadores. Y la variable va a ser proyecto. La variable, ¿cuál variable? La respuesta. Ah, la respuesta es la cotización. O sea, yo le puse proyecto, pero usted le puede poner cotización o simplemente respuesta. Empresa ahí abajo 5. Porque hay 5 empresas, sí. pusiste ahí. Respuesta. Profe, aquí sería 4.
Me dice que replicar diseño. Mayerly, usted lo iba a intentar hacer sola y ahorita me iba a preguntar. Bueno, Ponga lo que crea que ya ahorita lo vamos a hacer juntos. Listo, lo vamos a revisar. para eso, pues. Listo. ¿Lo hacemos ya? Profe. Sí. Espera que estamos pasando los datos. Listo. Sí. Listo. Listo. Bueno. Jaime, ¿me regalas porfa la pantalla? Bueno, entonces, ¿cómo lo hicieron? Vamos a ver si estamos igual. Crear opciones de diseño, número de un solo factor categórico, ¿cierto? Número de variables respuesta, 1. Factor, empresa, número de niveles, 5. Número de observaciones 25. Respuesta 1, cotización. Le puse yo, ya ahí sí no sé cuántas le pusieron ustedes. Y entonces en el libro de datos me salen, en empresa me salen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los datos son 8, les voy a leer de seguido. 8, 14, 14, 22, 9, 7, 17, 17, 25, 10, 14, 12, 18, 22, 11, 11, 16, 20, 19, 13, 9, 18, 19, 20, 11. ¿Están ahí todos? Sí. Listo. Ahora, ustedes saben cómo van a analizar ese diseño. ¿Ok? Bueno, me van a cerrar o van a abrir un archivo nuevo, como quieran, donde vamos a trabajar otro tipo de diseño. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del segundo archivo que ustedes tienen, que se llama diseños factoriales. Resulta que los diseños factoriales son diseños en los que yo puedo tener
dos factores y una variable respuesta. Ya no es solamente uno, sino dos. Esos factores pueden tener varios niveles. En la diapositiva 10 encuentran un ejemplo que se trata de la fabricación de semiconductores. Resulta que la variable respuesta es la eficiencia de la reacción química. ¿Listo? Para la fabricación de esos semiconductores. Entonces ellos dicen, ay no, perdón, estoy equivocada. Resulta que este es el tiempo de vida del semiconductor. ¿Listo? Ese tiempo de vida se evalúa según varios niveles de presión y de temperatura. Se hace el experimento para 3 niveles de presión y se hace el experimento para 3 niveles de temperatura. Temperatura baja, media y alta, y presión 200, 215 y 230 psi. Para cada una de las combinaciones se realizan 2 réplicas. Listo. Como pueden ver, por ejemplo, para temperatura baja y presión 200, los valores encontrados fueron 90.4 y 90.2 fue el tiempo de vida. Listo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer este diseño en estas graphics. Abrimos una hoja nueva de estas graphics. Y vamos de nuevo a DEE. Y le decimos procedimientos DEE. Y otra vez le decimos que queremos crear un diseño. Y crear nuevo diseño. En este caso vamos a elegir la opción factor múltiple categórico, que es la penúltima opción, que está debajo del que estábamos trabajando ahorita. ¿Listo? ¿Qué? ¿Cómo, profe? Me perdí. La penúltima opción. La segunda de abajo hacia arriba. Profe, Señor. a mí no me da, me dicen que debe seleccionar la pestaña del libro de datos antes de crear un nuevo experimento. Sí, es que usted, ¿dónde está? Usted abrió un archivo nuevo. Yo le digo aquí. Debe abrir un archivo nuevo. Bueno, repetís que tuvimos un pequeño inconveniente aquí. Por Sí, favor. claro. ¿Están ahí donde estoy yo en la pantalla? Sí, profe. Diseñar, crear nuevo diseño. Bueno, estamos en la ventana donde elegimos el tipo de diseño a trabajar. Le decimos la penúltima opción, que es multifactor categórico. Nos dice el número de variables respuesta, en este caso es una sola, que es el tiempo de vida del componente. Y número de factores tenemos 2, presión y temperatura. Un ejercicio así como este es el que ustedes van a elegir para hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces en lugar de ese 3 ponemos un 2. Y le decimos aceptar. Ahora, ¿cómo se va a llamar el primer factor? El primer factor es el que está aquí, que se llama presión. Listo. El que está como columna. Presión. Número de niveles de presión. Presión tiene 3 niveles: 200, 215 y 250. Si tenemos alguna duda, miramos. 200, 215 y 230, perdón. Entonces vamos hasta Graphics otra vez. Y dejamos el 3. Ahora vamos al factor B. El factor B se llama temperatura. Y como el factor A tiene el mismo número de niveles, que son 3, le decimos OK.
Ahora nos dice cómo se llama su variable respuesta. Nuestra variable de respuesta se llama tiempo de vida. Y le decimos aceptar. Pues espérate, ¿Estamos ahí? pues espérate que a mí me dio solamente para uno. Factor. ¿Dónde, Juan Fernando? No, solamente me apareció la opción para un factor y ya sé. Multifactor categórico. ¿Estás aquí? Número de factores del experimento, 2. Factor A se llama presión. Si le das clic en B, te aparece el B Que le hace estar. y le das a aceptar. Luego, en respuesta, solo te aparece la opción 1 y le escribes cómo se llama tu variable de respuesta, que se llama tiempo de vida. Y le dices aceptar. Ahora te salen las opciones del diseño. Recuerden, lo primero que van a hacer es deshabilitar la opción aleatorizar. Y nos dice el número de réplicas. ¿Cuántas réplicas tenemos? ¿Cuántas, Juan? ¿O Carlos? 2. O sea que aquí ponemos un 1 nomás. ¿Listo? ¿Listo? Como tenemos 2 allá, le restamos una aquí. Y le decimos aceptar. Ahora volvemos al libro de datos, donde nos aparece cómo tenemos que copiar los datos. Entonces nos dice, para la presión 1, vamos a copiar para la primera temperatura, la segunda y la tercera. La presión 2, la primera, la segunda y la tercera temperatura. Entonces así me van a pasar esos datos, por favor. Mire, esta es la tabla. ¿Cierto? Esa es la tabla que usted tiene en la diapositiva, en el ejemplo. Esa gráfica le dice, cópiame el valor del tiempo de vida cuando cuando la temperatura es la primera, cuando la presión es la primera y la temperatura es la primera. Ese tiempo de vida es 90.4, ¿o no? El primer nivel de temperatura es baja y el primer nivel de presión es 200. Luego le dice, cuando la presión es el primer número, el primer valor de presión y el segundo valor de temperatura. Ese valor es, ¿cuánto, Juan Fernando? ¿Pero qué? Es que estaba corriendo una cosa que. Carlos. Me olvidaba el algo. El primer valor de... No me recibe decimales, dice que entrada inválida sería el primero. ¿Qué signo le puso usted para el decimal? ¿Punto o coma? Punto. Póngale coma. Profe, entonces, Señor. ¿cómo es que me dijiste vos? Es que man, ya me hizo olvidar. Es 90.4, que es para el primer nivel de temperatura, primer nivel de presión. O sea, con Luego le dice, la temperatura baja y la presión 200. la presión 200. El segundo valor es para la temperatura baja, presión 215. Tercer valor, temperatura baja, presión 230. Luego le solicita, cuando la presión es la segunda, o sea, presión media, temperatura 200. Perdón, es que presión media. Presión 200, temperatura 1. Baja. Baja. Temperatura baja es otra, o sea, uno pone temperatura baja. Ven, Profe, es que a mí en la columna de presión me aparecen los números diferentes a ustedes. Porque usted los tiene aleatorizados. ¿Sí o no, Carlos? Enseñarle, Carlos, porfa, a cambiar esa opción. profe, ese cuadrito está desactivado.
Vaya la luz. Ah, dele acá, dele la luz, dele acá, ahí. Entonces dele aquí en ese cuadrito. Dele siguiente, dele aceptar, aceptar, hasta que aparezca uno chiquito. Hágale aceptar. Y decime a mí, yo tampoco lo puse así. Me sale. Dale aquí. Sí. Y aquí. Aceptar. 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 Ay, no. Pero a mí no me. Nada, Carlos. Aceptar. Ve, esto me quedó que no la van Pues uno le da aceptar, aceptar, aceptar y se desaparece luz. ¿Sí? Entonces vuelva y empiécelo. Cierre el Instagram y si lo vuelve a salir y no hay problema, nosotros te esperamos. Profe, y uno no los puede editar manualmente. ¿No los puede editar? ¿Cómo así? O sea, pues uno sabiendo que le va a dar esos números así en ese orden. Por ejemplo, la primera es de 1, la segunda es 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, La sí. tercera es 3, 1, 3. Pero es que es un desgaste, Carlos, cuando tú tienes muchos niveles, ¿sí? Sería un desgaste, por ejemplo, si tuviéramos 5 y 5. Imagínate cuántos se dan. Uno se enreda. Segundo, al software hay que darle las instrucciones del diseño para que tú puedas analizar el diseño. Si no, él no te lo recibe. Listo. Salud. Entonces me organizan por favor los datos en el orden que se los pide el software. Diseño nuevo, factor categórico. Mira, presión. La expresión. Número de niveles. Los niveles de presión. Tiene nomás uno. El primero, ¿cómo se llama? 3, 3. Primero, Espérate, 1, 3. Sí, sí, la tres. Y la otra es. presión. Una expresión, sí, con 3 niveles. Y la otra es temperatura. Con 3 niveles también. La variable. Presión con 3. Sí, si ve temperatura con 3. Ajá. Dale. Temperatura 3. Ahí a la presión ya. Hágale que yo lo espero, tranquilo. Pues nos los mandas al ¿Qué le correo. pongo? ¡Ay, oílo! ¡Ah! Tiempo de vida. Sí. Listo, yo ya los digité en el orden que se necesitan. Ahora usted los va a digitar en el orden que los necesita. Porque el secreto de esta herramienta es ese, que usted debe digitar los datos en el orden que se los pide el software. ¿Listo? Yo se los voy a mandar entonces ya que Carlos está No, tan... profe, Se los dicto. 90.4. Ah, espera, yo los copio y los pego de una vez allá. tiene que poner coma, no punto. 90.4, 90.1, 90.5, 90.7, 90.5. 90.7. Voy a empezar. Calladitos. Empiezo de nuevo. 90.4, 90.1, 90.5, 90.7, 90.5, 90.8, 90.2, 89.9, 90.4, 90.2, 90.3, 90.7, 90.2. 90.3, 90.7, 90.6, 90.6, 90.9, 90.4, 90.1 y 90.1. Voy a dictarlos por última vez. 90.4, 90.1, 90.5,
90.7, 90.5, 90.8, 90.2, 89.9, 90.4, 90.2, 90.3, 90.7, 90.6, 90.6, 90.9, 90.4, 90.1, 90.1. Sí, profe, ya. ¿Listo? Ustedes ya lo saben analizar. De procedimientos de análisis de diseño. ¿Cuál es el dato? Tiempo de vida. ¿Están ahí? Sí, profe. Aceptar. Y me sale un clarito, es que opciones a no bajar. Ahí le deja 2. ¿Cuál es el máximo orden de interacción? Pues el número de variables que usted tiene. 2. Número de factores, perdón. Perdón. Aceptar. Listo, le deja el 2 que tiene, le da aceptar y le salen estas tablas y gráficas. ¿Están ahí? Sí, todas las. Ay, yo ya le di. Todas las tablas y gráficas, ok. Bueno. Ustedes conocen muy bien todas las tablas que hay ahí, son las que acabamos de ver. Vamos a mirar las más importantes. De todas maneras, esta práctica la vamos a tener el 3 de junio, antes de presentar el trabajo. Mientras tanto, pueden ir buscando los datos y haciendo lo que tenemos aquí en los videos y van investigando qué es cada una. Pero rápidamente miremos las más importantes. Miremos la segunda tabla. La segunda tabla le está hablando de la significancia, es decir, si las variables le están aportando al tiempo de vida. Si miramos donde dice A2 puntos presión, quiere decir que el software A le designó la variable presión. El valor P es pequeño, tiende a 0. Por lo tanto, quiere decir la presión le está aportando al tiempo de vida del componente. B, temperatura. El valor P también tiende a 0. Quiere decir que la variable temperatura o el factor temperatura más bien le está aportando al tiempo de vida del componente. Finalmente dice interacción y el valor P de la interacción da 0.47. Eso quiere decir que la interacción no le está aportando al tiempo de vida. Quiere decir que ellas dos pareciera que no estuvieran aportando al tiempo de vida juntas. Listo. Vamos a ver cómo así. Si miramos la cuarta gráfica, que es una gráfica de unos cuadritos, como unos triangulitos, ¿cierto? Un intento de triángulo. Sí. Listo, ¿están ahí? Sí. La cuarta gráfica. Eso es un gráfico de interacción, donde tiene las rayas, son los 3 tipos de temperatura, la azul es la 1, la 2 es roja y la 3 es rosada, y las presiones son los puntos. ¿Qué quiere decir? Mire, las que se crucen son las que interactúan. Quiere decir que la temperatura 1 con la temperatura 3 están interactuando, están creando un efecto multiplicativo. ¿Cuál es mejor? ¿Cierto? Podríamos decir que la mejor opción es la presión 2 con la temperatura 3. ¿Quién me quiere decir por qué? La presión 2. La presión 2 y la temperatura 3. Si usted quiere mejorar el tiempo de vida. O sea que el morado está mínimo, ¿cierto? Pues lo mínimo que puede llegar. Y la presión está al máximo ahí. O sea que el... Quiere decir que es el punto que está más arriba, ¿cierto? Miren que el punto que les voy a señalar donde en la pantalla, aquí. ¿Sí ven dónde? Sí.
Esa es la que está más arriba en Y, o sea, en el tiempo de vida. Es el que más tiempo de vida alcanza. ¿Sí me entienden? Sí. ¿A qué valor de presión corresponde? Al 2, está en toda la mitad. Mírelo acá. Para los 3, la presión 2 es la que mejores resultados se obtiene al tiempo de vida. Es el que más alto está. ¿Que cuál de las 3 temperaturas? La más alta, la 3, ¿cierto? La que corresponde a la gráfica que está por encima de todas. Ahora sí me entendieron este tipo de gráfica. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer para el trabajo? Del libro de Montgomery o de cualquier otro libro de estadística o de internet, se van a buscar un ejercicio de diseños factoriales. De varios factores. De diseño factorial, así como está aquí, con 2 factores, porque son los únicos que alcanzamos a ver. Entonces, ese diseño de 2 factores me va a hacer todo esto que acabamos de hacer y me va a analizar todas las tablas y todas las figuras. La clase de hoy solamente analizamos una tabla y una figura, las otras las va estudiando y en la asesoría que tenemos el 3 de junio las vamos a explicar todas y vamos a tener asesoría de su trabajo, de los datos que usted eligió. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Bueno, entonces, un placer, espero recibir muchas dudas, espero que me cuenten cuando necesitan de mi asesoría. Yo con mucho gusto los asesoro por Skype o por Gmail. Les hacemos una llamada y ya les dije, pues en horas de la noche me ponen un correo para ver a qué hora nos podemos conectar. Yo les digo de mi disponibilidad y tratamos de los temas del trabajo. Listo. ¿Para cuándo fue que quedamos con este trabajo, Sirley? Para el 7 en el correo suyo, los 2 máximo. Listo. Entonces, si quieren antes de o si quieren ese día que vienen, también hablamos del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Es la posibilidad de enviarle como un tip para ver si usted dice a ver si no va como por buen campito. Ay, quiere que le califique el trabajo antes, ya podemos.